Bien, acá vamos a tocar este tema sobre el amplio análisis del genoma de genes reguladores del ciclo celular en dinoflagelados simbiontes, así como el Breviolum minutum. Básicamente en los corales lo que ocurre es lo siguiente, que existe una correlación con las algas simbiontes. En este caso la simbiodinasia, tocando a la especie Breviolum minutum. Entonces, esta correlación básicamente entre los corales que es formadores de arrecifes, y las algas simbiontes, consiste en que estos corales le suministran el nitrógeno al alga y precisamente el alga capta la energía del sol para transformarlo y compartirlo básicamente con los corales formadores de arrecifes. Entonces, estos corales son los anfitriones y las algas vendrían a ser los invitados. Pero resulta que cuando existe una alta temperatura, esto debido al calentamiento global, puede haber una falla en la regulación de la división celular en las algas simbiontes. Y esto va a provocar la aparición de especies reactivas de oxígeno, evitando el intercambio de nutrientes, y esto básicamente provoca el blanqueamiento de los arrecifes. Este vendría a ser el antes y este vendría a ser el después, ocasionando ese blanqueamiento correspondiente. Entonces, esto está principalmente afectando a los arrecifes en la gran barrera de coral de Australia. Aquí vemos unas fotos del blanqueamiento de los corales, básicamente los arrecifes, y estamos viendo, por ejemplo, la gran barrera de coral de Australia, ese blanqueamiento que hubo este año, en el 2020. Esto, y también vemos más fotos aquí. Este es el mapa de la gran barrera coral de Australia. Los puntos rojos significan los puntos más severos del blanqueamiento. Esto este año, precisamente el 2020. Y vemos vistas panorámicas de ese correspondiente blanqueamiento. Entonces, lo que aquí se está estudiando es precisamente eh, em, eventos moleculares correspondientes al ciclo celular del dinoflagelado. Porque recordamos que esos dinoflagelados, cuando existe un aumento en esa división, provocan esas especies reactivas de oxígeno, el cual impide el intercambio de nutrientes tanto entre los corales y las algas simbiontes, y eso provoca el blanqueamiento de los arrecifes. Ahora, ese blanqueamiento no necesariamente puede ser severo, porque estos corales también pueden recuperarse. Pero si estos blanqueamientos son severos, entonces estos corales pierden la vida y se pierden básicamente esos, esos paisajes espectaculares de distintos arrecifes. Por lo tanto, estudiando aquí básicamente el ciclo celular de los dinoflagelados, tenemos varias fases. Aquí tenemos la fase G1, fase S, fase G2, fase M, para posteriormente pasar a la citocinesis o división celular. Pero para que esto pase de la fase G1 a la fase S, requiere de la CDK, o también denominada las quinasas dependientes de las ciclinas. Sin embargo, estas quinasas dependientes de las ciclinas tienen que ser activadas o tienen que ser inhibidas. Activadas por ciclinas o las CAC, también denominadas las quinasas activadoras de la CDK. Así como también otros activadores serían las fosfatasas CS125. Y también los inhibidores de la quinasa dependiente de la ciclina son las CKI. Básicamente estarían controlando la división del ciclo celular. Por ejemplo, aquí tenemos la P21-CYP21-WAF1 o la P27K1P1. O también tenemos otro tipo de inhibidores de la quinasa. En este caso tenemos el Wi1 y MIT1. Entonces, tanto el Wi1 y el MIT1, estos van a fosforilar la CDK, y cuando están fosforiladas, estas CDK quedan inactivas. Por ejemplo, también tenemos la CKS. Entonces, esa CKS sería la subunidad de quinasa dependiente de la ciclina, el cual estos permiten el acoplamiento de la ciclina hacia las quinasas dependientes de ciclina. Por lo tanto, básicamente, el ciclo celular es sensible a los agentes externos. En este caso, los cambios de temperatura o elevadas temperaturas debido al calentamiento global en dinoflagelados. Por lo tanto, lo que se pretende buscar en este paper es comprender cómo las células de coral regulan las divisiones de las algas,
Uno sería identificar los reguladores clave del ciclo celular y correlacionar expresión de genes con las fases del ciclo celular, encontrando básicamente ciclina, CDK, o la CDK, las mismas CDK, o sea, quinasas dependientes de ciclinas que pueden estar relacionadas con el paso de la fase G1 a S, básicamente. Por lo tanto, aquí se utiliza el citómetro de flujo en base a la división del material genético o a la duplicación del material genético usando yoduro de propidio, pasando de la fase G1 a la fase G2, pasando por una fase intermedia que vendría a ser el S. Entonces, cuando hay una duplicación de ese material genético, estaría pasando a la fase G2. Por lo tanto, normalmente, por ejemplo, en células animales se utilizan o sea, para estudiar básicamente el ciclo celular, lo primero que tenemos que hacer es sincronizar las células. Entonces, para sincronizar las células, en células animales se utiliza, por ejemplo, unos inhibidores de mitosis. O sea, utilizamos unos químicos, en este caso el nocodazol. Este nocodazol, al ser un inhibidor de la mitosis, podemos sincronizar todas las células en la fase G1S. Sin embargo, este nocodazol trae desventajas. Uno, porque es citotóxico, y lo otro es porque afectan la expresión génica. Por lo tanto, lo que se hizo en este caso, el Breviolo minutum, por ser un organismo fotosintético, bueno, tiene mitad animal y mitad vegetal. Bueno, la mitad vegetal consiste en que es un organismo fotosintético. Básicamente, estos se han sometido a oscuridad. Y cuando se someten a oscuridad por un determinado tiempo, estas se pueden sincronizar, pero no se va a poder sincronizar todas las células, puesto que aquí se ha determinado que solamente se ha sincronizado, bueno, no es que solamente, se ha sincronizado un 70% de células que se encuentran en la fase G1. Entonces aquí tenemos el 70% de células que están en la fase G1 y se ha estudiado cada 4 horas, se ha recolectado la muestra para ver la cantidad de células que pueden estar en la fase G1, en la fase S o en la fase G2M. Por lo tanto, esto fue estudiado 13 horas de luz y 11 horas de oscuridad. Entonces, estas son las 11 horas de oscuridad y 13 horas de luz. Por lo tanto, el pico máximo de células en fase S corresponden al 30%, a las 12 horas. Y ese 30% que se encontraba en la fase S pasa a dividirse durante la noche, ¿sí? Y una vez que pasa a dividirse durante la noche, las 4 horas restantes, estas pasan a estas células que se han dividido, se encuentran ahora en la fase G1 y así sucesivamente comienza este proceso. Por ejemplo, a partir de las 8 horas es donde aumenta la cantidad de células que se encuentran en la fase G2M. Por lo tanto, básicamente, para poder descubrir respecto a distintas secuencias del Breviolum minutum, se hizo estudio de similitudes con otras especies, así como el Homo sapiens, el Plasmodium falciparum y el Toxoplasma gondii, de las cuales se han descubierto homólogos putativos. Por lo tanto, se ha descubierto un CDK20 correspondiente al Breviolum minutum, un CDK9 correspondiente al Breviolum minutum, un CDK11 correspondiente al Breviolum minutum y una quinasa relacionada a la CDK correspondiente al filum apicomplexo, o sea, que corresponde a Plasmodium falciparum o Toxoplasma gondii, y principalmente se han descubierto como dos CDK, ¿sí? O sea, dos quinasas dependientes de ciclina que están entre la de CDK1 y 3, básicamente. Por lo tanto, se observa que las CDK1 y CDK2 se parecen o hay una similitud, mejor dicho, con otras especies, así como Homo sapiens, así como Toxoplasma gondii o Plasmodium falciparum. Son similares al superfilo, al violata con simbiodinasia, básicamente, o sea, en este caso al Breviolum minutum. Por lo tanto, las CDK básicamente son regulados en gran medida por modificaciones post-transduccionales y no transcripcionales. O sea, es cuando la proteína básicamente adquiere un grupo funcional.
el cual esta proteína viene a cumplir una determinada función, y todo lo que es modificación post-traduccional es detectado por espectrometría de masa. Por lo tanto, en la CDK se describen básicamente cambios de expresión de CDK a lo largo del ciclo celular. Por lo tanto, cuando se hace estudios de fosforilación de proteínas claves, no pueden ser detectadas por RNA-seq. Entonces aquí se hace un estudio de unos motivos, principalmente de CDK1 y CDK2 de Breviolum minutum, que básicamente existen similitudes con la CDK2 o 1 de otras especies, en este caso el PS Tyre, el cual este motivo de esta CDK se acoplan a ciclinas. Pero este tipo de similitud de CDK1 y CDK2 con otras CDK1 y CDK de otras especies solamente se da en 1 y 2, pero no con otro tipo de CDK, tal como se observa. O sea, no se conservan estos motivos. Por lo tanto, en cuanto a niveles de expresión, vemos que existen, o sea, haciendo una comparación entre CDK1, CDK2, CDK9, 11 y 20, donde se observa cambios significativos, fue en la CDK1, donde el valor máximo alcanzó a las 12 horas, mientras que en la CDK2, 9, 11 y 20 los niveles se mantuvieron consistentes. Ahora, en cuanto a las algas verdes, que son bastante distintas de los dinoflagelados, pero tienen un papel similar para CDK20 que puede valer la pena investigar en este caso. Ahora, también también se estudió la CRK, ¿sí? Bueno, estas son las quinasas relacionadas a las ciclinas. Y bueno, de esas CRK, BM1, BM2, BM3 y BM4, donde se ha observado cambios significativos fue en la CRK BM3, donde a las 4 horas tenemos el menor valor, pero esto aumentó significativamente hasta las 20 horas. Y luego se hace un estudio de las ciclinas. Bueno, las ciclinas se asocian a las quinasas dependientes, se acoplan a las quinasas dependientes de ciclinas para poder activar la CDK y pasar a otra fase del ciclo celular. Haciendo un estudio, en este caso por árbol filogenético, se han descubierto que 3 secuencias de Breviolum minutum corresponden a la ciclina L, 4 secuencias de Breviolum minutum corresponden a la ciclina P, ¿sí? Haciendo estudios de similitudes con otras especies básicamente, y 2 secuencias de Breviolum minutum, o sea de ciclinas básicamente, corresponden a la ciclina Y. Y bueno, y dos ciclinas de Breviolum minutum corresponden a ciclinas mitóticas, en este caso B1 y B2, y otras 3 que no hubo similitudes con otro tipo de ciclinas correspondientes a otros organismos. Por lo tanto, aquí se hace, en vista que se observa aquí que las ciclinas B1 y B2 se parecen o tienen similitud con Homo sapiens básicamente, se hace aquí el estudio de similitud y vemos precisamente que la B1 y la B2 tienen similitud con o sea, la B1 y la B2 de Breviolum minutum tienen similitud con la ciclina B1 del Homo sapiens. Y bueno, precisamente en cuanto al estudio de las ciclinas B1, B2 y B3, donde se observó un cambio significativo fue en la ciclina B2, donde a las 20 horas se observa el mínimo valor básicamente, mientras que en la B1 y B3 se mantuvieron consistentes. Lo mismo sucede con las ciclinas P, o sea, de la P1, P2, P3 y P4 son consistentes, pero sin embargo esta ciclina P está relacionada a la señalización del fosfato. O sea, básicamente, eh, cuando hay una ausencia de nitrógeno y de fósforo, se puede detener a fase G1. Por lo tanto, utilizando ese medio F2, donde existen cantidades consistentes de fosfato, la ciclina P viene a ser consistente, ¿sí? Ahora, precisamente la ciclina L se puede emparejar a a la CDK11, y esto es importante para el empalme del RNA, ¿sí? Por lo tanto, tanto la ciclina L como la ciclina P, tal como lo observamos, se mantienen o son consistentes básicamente. Ahora, en cuanto a la ciclina A, B, que son las ciclinas mitóticas, precisamente
de estas dos ciclinas, tanto del A y del B, la masa central vendría a ser la ciclina B. Y la ciclina B precisamente se utiliza para el ensamblaje adecuado del uso durante la mitosis, mientras que la ciclina A es básicamente son activas en la fase S y son necesarias para la replicación del ADN. Por lo tanto, también eh, todas estas ciclinas se mantuvieron constantes, la BM1, BM2, BM3, así como la Y1 y Y2. Por lo tanto, también haciendo un estudio de la CKS1 se han descubierto tres homólogos en Breviolum minutum, o sea, la CKS, o sea, que son las subunidades de quinasa dependiente de ciclina, de las cuales donde se ha observado cambios significativos fue en la CKS1B y donde alcanza el mayor valor fue a las 12 horas. Por lo tanto, dentro de la CKS, o sea, tenemos esta CKS1 básicamente participan en el acoplamiento de la ciclina con la CDK1 para permitir pasar a la fase G2M. Ahora, dentro de las quinasas activadoras de la CDK tenemos a la MAT1 y el MAT1 participa, es un factor de ensamblaje que va a formar las quinasas activadoras de ciclina y estos van a permitir el acople de la ciclina H con la CDK, básicamente, ¿sí? En cambio, la CKI obviamente bloquean las quinasas dependientes de ciclina. Por lo tanto, este acople, ¿sí?, dado por el MAT1, el acople de la ciclina H con la CDK, puede ser, tal vez sea independiente del ciclo celular. Por lo tanto, uno de las más importantes contribuciones de este trabajo de investigación fue conocer la identidad de estos reguladores del ciclo celular, siendo el primer paso del diseño de experimentos para determinar los eventos moleculares que son responsables de mantener el control nidario sobre los ciclos de vida de las algas simbiontes. Muchas gracias.